Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, pues lo prometido es deuda. Así que ya estamos aquí, mi socio Einstein y yo, para hablar de cositas. De cositas que hemos tocado así de refilón. Y como os dije, pues como un poco aplazando, las iba a dejar para más adelante. Pero me ha dicho Coco que no, que hay que ponerse las pilas. Así que nos vamos a meter con uno de los procesos que comentábamos estos días de atrás, que es el sistema de creencias adictivas. Para entender en qué contexto estamos desenvolviéndonos y no dejar las cosas bailando, porque después cuando uno vuelve otra vez a retomar, pues como que a veces se queda como, no sé, tengo la sensación de que se queda muy lejano en el tiempo de todo aquello que se pretende, y quizá con la frescura de haberlo comentado así de pasada hace poco, pues sea más fácil. Bueno, veréis. Cuando hablo del sistema de creencias adictivo, o el sistema de creencias adictivas, estoy intentando explicar un conjunto de creencias sobre el cual se asienta la adicción, y que se refiere básicamente a cómo creía yo que deberían ser el mundo, la gente y yo. Era mi sistema, era lo que yo entendía que tenía que ser. Hablo de una serie de objetivos pues que normalmente me parecían absolutamente inalcanzables, pero que ciertamente pues me llevaron a creerme una absoluta nulidad por el solo hecho de no poder conseguirlos. Es decir, que hablamos una vez más de un proceso interno, intenso y doloroso. Hablo de procesos que suceden a niveles que normalmente no se alcanzan a comprender, o por lo menos si uno está con una cierta ligereza intentando entender esto, ¿no? Y que llevan desde luego a comportamientos explícitos sin una conciencia demasiado clara me llevaban a comportamientos erráticos sin una conciencia clara de las razones que me impulsaban. Las bases de este sistema de creencias, las bases de este sistema de creencias son, y algunas ya las tenéis oídas. Mira, Coco, te están diciendo hola ahí. Mira, hola, 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 hola. Las bases de este sistema de creencias son las siguientes. En alguna ocasión también ya las hemos visto, aunque nada más que de pasada. La primera es la creencia de ser perfecto. En segundo lugar, la de ser todopoderoso. En tercer lugar, conseguir siempre lo que yo quería. Y en cuarto lugar, tener una vida libre de todo tipo de dolor o de problemas y que no requiera ninguna clase de esfuerzo. Bueno, estas bases tienen un conjunto de subbases, por un lado, y un sistema de defensa del sistema. Las subbases de las bases son las de no ser bastante, no tener ni la más mínima importancia en ninguna parte, y la creencia muy, muy profundamente arraigada de que lo que necesitaba estaba fuera de mí. En la gente, en las cosas, en el alcohol, en lo que fuera. Para poder soportar tanto bases como subbases, el sistema crea un sistema de defensa. Y este sistema de defensa pues estaba diciéndome permanentemente que mis sentimientos eran peligrosos. Era peligroso sentir que la imagen lo era todo y que mis necesidades insatisfechas, mejor dicho, que mis necesidades internas solo se pueden satisfacer por medio de factores externos. Pormenorizando, en cuanto a las bases del sistema, la necesidad de ser perfecto, de ser todopoderoso, de conseguir siempre lo que quiero y de que la vida tiene que estar libre de dolor y no tener o no requerir ningún esfuerzo, vamos a empezar por el tema de la perfección, esto de ser perfecto.
Bueno, en mi caso, como observador acomplejado de realidades ajenas, pues albergaba de manera velada la creencia resentida, porque lo creía con resentimiento, pero por inalcanzable, ¿no? Porque lo veía inalcanzable el hecho de que la perfección era posible. Yo estaba convencido de que esto era así, pero me resentía con esa creencia, dado que para mí era absolutamente inalcanzable. Y cada vez que haciendo cualquier cosa fracasaba o me salía mal, pues me daba perfecta cuenta de ello y me frustraba de una manera totalmente insoportable. Yo veía gente perfecta, veía cosas perfectas y, joder, yo quería ser así. Quería ser así intentando alcanzar la perfección en todo lo que emprendía. ¿Por qué razón veía a la gente de esta manera, ¿no? Tan perfecta y que hacían unas cosas tan perfectas? A mí me gustaba cómo hacía la gente las cosas, me gustaba cómo decían algunos las cosas, otros no, es cierto, pero a aquellos que yo endiosaba de alguna manera como referentes, por este resentimiento envidioso o porque veía que nunca alcanzaría a ser como ellos, pues me quedaba con el molde siempre, ¿no? Y intentaba alcanzar esa perfección básicamente imitando en todo lo que emprendía. Como, lógicamente, pues nunca llegaba a conseguirlo, ¿qué vamos a hacer, no? Pues mis niveles de frustración internas, que se generaban por tratar de ocultar siempre tanto los intentos de perfección como los fracasos, ni te quiero contar. O sea, no se me tenía que notar, hola guapo, no se me tenía que notar que yo estaba intentando hacer las cosas a la perfección, y desde luego lo que no se podía notar de ninguna manera, ni por asomo, eran los fracasos, ¿no? Así que estos niveles de frustración interna pues se fueron incrementando hasta hacerse absolutamente insoportables. O sea, yo no soportaba, yo no podía con esto. No podía, era un permanente sin vivir. Así que buscaba refugio en mi adicción, pues impulsado por esa ilusión de perfección que me proporcionaba, ¿no? Cuando me tomaba los 4 primeros tragos y ya empezaba a ver las cosas de un color diferente. Y me agarraba a esa ilusión de perfección, aunque solo durara, y así solía ser, lo que tardaba en abrir la boca y soltar cualquier estupidez, cualquier inconveniencia, ¿no? Que era lo que normalmente me solía salir, ¿no? De modo que, obsesionado por conseguir cosas, pues me esforzaba al máximo, y cuando me esforzaba tanto que cuando las conseguía, pues dejaban de importarme, ¿no? Era todo tan efímero, tanto esfuerzo, y cuando tenía el logro en las manos, no sé si por mi obsesión de perfección o por la decepción era casi inmediata, ¿no? No era para tanto, en realidad nunca había sido para tanto. Eran mis proyecciones internas de búsqueda de perfección y de recompensa lo que me hacía vivir en una previsión constante de alcanzar resultados espectaculares que no se daban, joder, que no se daban. Hombre, Josecho, Sorionak. Ya me he enterado por ahí por las malas lenguas de que es tu cumpleaños hoy. Te cumplas muchos y que yo los vea. Así que, como quiera que todo se me hacía tan efímero, pero todo, quiero decir todo, ¿no? Con cosas, los coches, la gente, las adulaciones que tanto perseguía, ¿no? Todo era pues realizaba esfuerzos por conseguir tan intensos que no había nada que pudiese cubrir mis expectativas, y la desilusión pues era prácticamente inmediata y además traumática, ¿no? Lo pasaba mal, joder. Era siempre verme con esa cara de bobo. Yo creo que de ahí empecé a refugiarme en las salidas a la montaña, ¿no? Y solo con mi mochila, con un transistor, y rumiando todos estos fracasos de mi día a día. Qué puta agonía de vida, de verdad. Es que, vamos, esto se lo cuentas a alguien que no sea adicto y te cierran directamente en un manicomio. Pero bueno, la verdad es que se lo cuentas a un psiquiatra y te mira como si fueras pues como la vaca que mira al tren. Así que, de desilusión en desilusión. A mí, desde luego, la observación acomplejada
de realidades ajenas, pues me generaba unos niveles tan altos de ansiedad que todo lo que no hiciera al límite es al límite. Todavía sigo siendo muy enfático, ya lo veis, ¿no? Pero todo lo que no hiciera al límite me parecía soso y sin sentido. No merecía la pena. O sea, tenía que ser siempre a máxima potencia, ¿no? Poniendo todo en todo para conseguir esa puta perfección que nunca llegué a alcanzar. De manera que vivía pues permanentemente manipulado por la inquietud. Y acabé convirtiéndome en un adicto a la tensión extrema. A mí la adrenalina que me generaba estar sobretensionado era la de que cuando paraba, pues me sentía apagado era como una vela que se encendía y le daban un soplido y se apagaba, ¿no? Echaba 4 volutas de humo y siempre al borde de un ataque de nervios, ¿no? Y sigo diciendo que igual explicar estas cosas y con esta crudeza pues no es plato de buen gusto, pero me gustaría que lo escuchara pues gente que no tiene un problema de adicción, gente que quizá no lo entienda, pero si aunque no lo entiendan, si lo escucharan, ya podría ser eso de que digo yo de menos lobos, ¿no? De que, a ver, que vivir con esta mochila encima, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Y que luego muchas veces nuestros amigos o nuestros familiares o la gente del entorno, pues nos juzga con una ligereza que es la hostia. Y solamente he hecho que empezar con el proceso del sistema de creencias. Si a estas alturas cualquiera que haya estado siguiendo esto se piensa que estoy hablando de chuminadas o de cosas que no pueden ser, o que nadie se pierda, que nadie se pierda. Estoy hablando de mí, estoy hablando de mi vida. Y no pretendo adornar nada de ninguna manera. Esto es como yo lo he vivido y como lo pasé. Desde que tengo recuerdos, mi vida ha estado manipulada por la inquietud y siempre al borde de un ataque de nervios. De modo que fui desarrollando una intensidad exagerada para conseguir cualquier objetivo que para otra gente pues no merecía ni el más mínimo esfuerzo. Y si digo que un objetivo podía ser pues comprarme una bolsa de pipas, porque se me habían tocado en ese momento, pues si hay algún adicto por ahí seguro que me entiende. En ese momento la bolsa de pipas era prioritaria, ¿no? Hola guapo, ni te digo nada cuando era una cerveza, o 2, o 3, o 33, ¿no? Es decir, la intensidad exagerada, desmesurada en conseguir lo que quiera que fuese, era ¿Por qué lo tenía que hacer así? Porque soy adicto, porque soy de blanco y negro, porque soy de todo o nada, porque soy de arriba abajo, de conmigo contra mí, porque no sé, nunca nadie me enseñó a hacer las cosas de otra manera. Siempre se me dijo, pero bueno, tampoco hace falta que te pongas así para esto, bueno, si no sale, pues no sale. Y yo, ¿qué cojones que si no sale? Tiene que salir, y tiene que salir, y tiene que salir, y tiene que salir, y tiene que salir. De modo que mantenía esa exigencia extrema para todo, porque entiendo que todos mis sistemas neurológicos lo demandaban imperiosamente. Me había acostumbrado a vivir en procesos de búsqueda de perfección abastecidos por encuentros de frustración y frustración y frustración y frustración y frustración. A nivel de acostumbrarme a la búsqueda de perfección y no acostumbrarme nunca a los palos de la frustración. No podía quedar mal en nada. No podía quedar mal y mucho menos ser objeto de crítica. Eso era absolutamente impensable. Tenía que ser todo adelante, todo bien, porque necesitaba dar una imagen perfecta de mí. Y necesitaba dar una imagen perfecta de mí porque en mí todo me parecía imperfecto. Todo. De modo que en este proceso de búsqueda de perfección yo gasté una cantidad muy importante de energía. Pero la cosa no se queda aquí, porque en estas bases del sistema, la siguiente es la de la creencia de ser todopoderoso. Esto no es una broma, que de verdad que no es una broma. La búsqueda afanosa de perfección pues fue asentando en mí la idea de que tanto esfuerzo tendría que ser visto desde fuera, pues como yo quería que se viera. Coño, que para eso lo hacía, ¿no? Como yo quería que se viera. Así que me fui convenciendo de ser capaz de controlarme
y de controlar a la gente y a las cosas con las que me relacionaba. En ese plan de todopoderoso, o sea, yo controlo, te controlo a ti, le controlo a Coco, le controlo a Dylan que está por ahí roncando, yo lo controlo todo, ¿no? En esa otra obsesión. Pero es que esa ansia de control se convirtió para mí en la razón más importante del consumo compulsivo. La adicción es una máquina, yo creo que es la máquina perfecta de creación de ilusión de poder guapo, de ilusión de competencia, de ilusión de control. Es una máquina de creación de ilusión, de falsas ilusiones, pero es la máquina perfecta de creación de falsas ilusiones. Produce alucinaciones de percepción. En mi caso, cuando empezaba a consumir, incluso percibía una intensificación de los reflejos. Contestaba con mucha más rapidez, era capaz de reaccionar, vamos, mis reflejos psicomotrices se acentuaban, obviamente hasta que llegaba un punto en que la cantidad de alcohol ya pues empezaba a entorpecer y a enlentecer los movimientos, ¿no? Cuando ya mi cerebro reptiliano pues empezaba así de aquella manera, ¿no? De que la lengua se traba y todo, pero mientras tanto yo tengo el recuerdo claro de que las respuestas a cualquier intervención de al lado, de cualquiera que estuviese, pues solían fluir con una agudeza impresionante. Y además eran lacerantes, según el caso, con una facilidad pasmosa. Era pasmosa la facilidad, cómo me soltaba la lengua y cómo contestaba prácticamente todo lo que se ponía por delante. Obviamente esto fue decreciendo hasta que ya pues ni siquiera me atrevía a meterme en ningún tipo de debate, ¿no? Y además y me pasaban estas cosas sobre todo ante gente a la que de otra manera ni siquiera me hubiera atrevido a dirigirme nunca. Ahora, cuando estaba con el morro caliente, joder, o sea, me inhibía y me tocaba lo que fuera. Tiraba para adelante con todo lo que se me ponía y además lo hacía con soltura. Otra cosa era al día siguiente, ¿no? Lo cierto es que la atención se desarrollaba en mí se desarrollaba con una agudeza de cazador, ¿no? Sobre todo lo que se movía a mi alrededor. No se me escapaba nada. Sonrisas, ya sabéis qué sonrisas me refiero, ¿eh? No simpáticas, sino de las otras. Burlonas, codazos. Porque la gente se da cuenta de las cosas, ¿no? Y yo tomaba nota de todo. Y lo iba archivando para descargarlo en el momento oportuno. El momento oportuno podía ser ese mismo momento o al día siguiente cuando alguien hiciese el más leve comentario y yo estuviera con el punto ese de idea lacerante de dar caña al personal, ¿no? Ese momento solía llegar, el momento en el que nada ni nadie se libraba de mis planes de venganza. Cuando ese día llega o espero que llegue, o esperaba que llegase ese día en el que todo mi potencial con el que tanto soñaba pues se desarrollara, ¿no? Más ilusiones. Porque, entre tanto, yo seguía consumiendo, seguía comportándome de la misma manera, como única posibilidad de relajar toda esa efervescencia mental que me agotaba, ¿no? Era tremendo ver cómo sustancias, pues un depresor como el alcohol me activaba y me sentía más despierto cada vez, más agudo, más desinhibido, hasta que, claro, lógicamente la curva de tensión cae y acababa borracho, o yéndome para casa, pues arrastrando los pies o durmiendo en la mona en cualquier banco o en fin, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, creo que se trata de un proceso tan singular, en mi caso al menos, que era que cuando me dirigía a consumir, yo ya percibía esa sensación de control. Ya mi cerebro me anticipaba que iba a estar en ese punto clave en el que a mí me gustaba desenvolverme, ¿no? Ese puntito en el que las cosas, pues, mis sentidos, mi capacidad perceptiva, todo se acentuaba, ¿no? Tenía como una especie de seguridad de que iba a poder ejercer todo eso sobre quien fuese y como fuese, ¿no? La idea de que esta vez no se me iba a escapar de las manos el control de ninguna de las maneras. Paradójicamente, pues cuantas más veces perdía el control sin consumir, más me autoconvencía de que
consumiendo me resultaba mucho más fácil controlarme. Y claro, me lo creía, me lo creí. Percibía con una intensidad absolutamente ilusoria el efecto irreal de que mi mente se calmaba y que se hacía cargo de las situaciones con un control impresionante, mientras veía cómo los demás pues se descontrolaban. Estos que saben beber, los que saben beber, estos que beben con control y saben controlar su voluntad y arrancar y parar cuando ellos quieren, menos lobos, caperucitos, menos lobos, pues yo veía como la gente, pues si seguía mi ritmo, se acababa emborrachando y perdiendo el control, y yo me mantenía de pie. Eso es algo que continuó durante muchísimos años. He sido un chaval que cuando salía con mis amigos de jovencito, de adolescente, quiero decir, era el último que se quedaba de pie y era el que llevaba a los demás borrachos a casa. Y en algunos casos, si ya me habéis oído comentar, hasta me tomaba una cerveza con sus padres mientras al pollo lo metían en la ducha o en la cama que durmiese la mona, ¿no? Esta ilusión de control era lo que a mí me envenenaba, ¿no? Sentía que dejando el control, fijaos qué barbaridad, sentía que dejando el control en manos de mi cabeza, de mi mente, pues podía relacionarme mejor con la gente, entrar en sus conversaciones con inteligencia y con ingenio. Es un trastoque tan brutal, tan irreal, pensar que un proceso mental ya pues decrépito, ¿no? Por tantas y tanto alcohol, podía gobernar de una manera adecuada mis relaciones. Y porque en el fondo yo sabía que mi sistema emocional estaba descontrolado, ¿no? Que os sentía un miedo exacerbado o una ira loca o un bloqueo permanente, ¿no? Yo sabía que mis emociones no las podía controlar, y el hecho de que el alcohol bajara mi cabeza de vueltas me daba una sensación de poder sobre mis emociones que a mí me emborrachaba, tanto como el alcohol. Así que pensaba que de esa manera quitaba del medio esa parte tonta que tenía, que yo creía tener, y que es la que yo pensaba que le molestaba a todo el mundo. A veces hablo cuando aquí suelo hablar del idiota este que iba conmigo a todas partes, ¿no? Que era el que las liaba. Y yo pensaba que consumiendo esa parte tonta que a mí me daba tanto asco, porque muchas veces me daba asco, pues la quitaba del medio, ¿no? Y aparecía el charlatán dicharachero, el simpático, el pagarrondas, que estaba siempre pues comprando con vasos de cerveza compañía, ¿qué coño de compañía? Gorrones que se aprovechaban de mi enfermedad, en aquel momento, pues, estupidez. Así que, bueno, me quitaba el tonto que tenía conmigo del medio y pensaba que todo el mundo estaba en armonía conmigo. En realidad yo creo que era esa sensación o emoción de antes de consumir lo que buscaba, más que el efecto real de la sustancia o la conducta. Era saber que yo podía ir a un sitio a hacer o a consumir determinada cosa para conseguirlo. Ese convencimiento fue lo que casi me mató. La creencia más fanática de que realmente esa emoción que yo sentía cuando iba, esa emoción que me permitía empoderarme, ¿no? Y saber que voy a hacer algo porque yo quiero, para mi propio beneficio, para mi propio bien y para poder controlar mis situaciones, pues eso fue lo que casi me mató. Porque realmente creía que al consumir ese sentimiento de ebullición placentera que yo llevaba dentro, se iba a intensificar sin límite. Yo no entendía la curva de la borrachera, no entendía la curva de la intoxicación. Y la pretensión era empezar a consumir y seguir consumiendo y cada vez encontrarme mejor y encontrarme mejor y encontrarme mejor y encontrarme mejor. Algo así como lo que pasaba en mis años mozos, ¿no? Pues por cosas de la naturaleza. Y no me voy a meter ahora en temas neurológicos, pero lógicamente eso con el tiempo va cambiando. Y ya pues no iba mejorando la situación, más bien
pasaba todo lo contrario. Empezaba ya la borrachera tontorrona, o la llorona, o la pesada, o la peleona, o tantas de las caras, las múltiples máscaras que tiene, ¿no? Desde luego, esa necesidad de ebullición, yo creo que por eso me resultaba tan irresistible sentir ese subidón que me inundaba, ¿no? Es que era tan diferente de las sensaciones inseguras y desconcertantes que percibía en mi vida real. Lo que estoy contando era real en mi vida, pero no era mi vida real. Mi vida real era la otra, la de sin consumo, lleno de angustias, de inseguridades, de miradas furtivas, tengo que ir a tal sitio y no sé cómo le voy a decir a esta persona tal cosa, o tengo que afrontar una situación, necesito un trago, necesito un trago, necesito un trago, necesito un trago. El inseguro y el desconcertado, ese era yo. El otro era el payaso que cuando sentía el subidón irresistible de la creencia de control que iba a sobrevenir en cuanto tomase los primeros tragos, ese era el enfermo intoxicado. Y para que todavía se pueda llegar a entender más la cosa, la tercera base del sistema de creencias adictivo es la creencia de pensar que podía conseguir siempre lo que yo quería, lo que yo deseaba. Es decir, hablo de un niño caprichoso, casquetoso, impaciente, exigente, un infantilismo absoluto y además incapaz de tolerar que nadie me marcara límites. Eso para mí era impensable. La verdad es que nunca pude sopesar los beneficios ni las consecuencias a corto, medio o largo plazo de que mis deseos de lo que fuera pudieran ocasionarme. Cuando quería algo, lo quería con tanta intensidad, con tanta impaciencia, con tanta exigencia, como un crío de 2 años. De hecho, 2, 3 años. De hecho, es una mentalidad muy parecida a la de un crío de 2, 3 años, ¿no? Así que, totalmente atrapado por mi propia voluntad obsesiva, pues comenzaba una y otra vez a hacer o a conseguir cosas sin pensar nunca en los posibles o ciertos resultados que podían venir después. La fuerza de voluntad, de la que he solido hablar a veces, ocasional, me proporcionaba la convicción más absoluta de que mis recursos eran inagotables, que era totalmente, aquello no se iba a acabar nunca con el fin de conseguir aquello que se me antojaba, y actuaba en conciencia, con ese convencimiento de que nunca se acabaría el potencial que mi voluntad me podía proporcionar. Y esto continuó así hasta que ya en plena ceguera perceptiva, pues ya no veía que el rechazo a los límites era precisamente lo que me estaba llevando a una vida incesante, pues de búsqueda de gratificaciones que nunca alcanzaba, o que nunca era suficiente, porque la verdad es que para mí nunca era suficiente, nunca había suficiente de nada, siempre se quedaba la cosa corta, siempre faltaba algo, faltaba alguien, nunca conseguí completar absolutamente nada. Ni siquiera las colecciones de cromos que empezaba de chaval. Era incapaz de acabar nada. Empezaba con una fuerza y con una efervescencia que era capaz de cambiar cromos, conseguir cromos, comprar cromos, incluso a veces robarlos, pero siempre, cuando bajaba en mi punto de ebullición, todo esto desaparecía. Desaparecía. No podía detenerme ni aceptarme a mí mismo porque estaba convencido de que debía de tener más, de que debía de conseguir más, de que debía ser más. En mi mundo sin límites no parecía haber suficiente de nada. Y yo venía de un mundo de nada, porque me he criado sin nada, he crecido sin nada. Y cuando empecé a conseguir cosas, quise conseguir todas las cosas. No las conseguí.
no las conseguí. He conseguido mucho más en la vida cuando he dejado de pretenderlo. Pero esa es otra historia. Y continuará mañana. Seguiremos hablando, seguirá hablando. Aquí no estará ya mi amigo, que está ahí muy tranquilito, del sistema de creencias adictivo. Porque entiendo que para cualquier persona adicta que haya por ahí, pues si nunca se ha planteado esta capa de terror que es este sistema, que es el que nos hace hacer, a mí es el que me ha hecho hacer todo tipo de estupideces y a perderme como me perdí, pues hay que llegar a las raíces para no volver a cometer los mismos errores. Y estas son las mías. Me apetecía compartirlas. Necesitaba compartirlas. Y seguir haciéndolo. Así que si queréis, mañana, pues nos vemos. Es un poco durillo, ¿eh? Revuelve, a mí me revuelve. No es plato de buen gusto. A veces cuando hablo de esto y me siento como entre mi ego y yo nos sentimos ahí como mi ego pelea por un lado y yo por el otro, ¿no? En esta cosa tan tremenda, y me siento como una persona discapacitada, de estas que compiten en las pruebas con gente pues que corre y tal, y cuando llegan a la meta con su silla de ruedas y reciben el aplauso y el cariño de la gente y tal y cual, y yo siempre me he quedado pensando como si yo estuviera en esa silla, seguramente estaría pensando, sí, gracias por los aplausos, pero tú estás de pie y yo sentado. Tengo muchas limitaciones. Eso no quiere decir que uno no pueda ser feliz. Quiere decir que tiene limitaciones. Y yo como adicto las tengo. Y aunque no me duelan prendas reconocerlo, jode, todavía jode. Porque he vivido mucho. Y ha sido duro, Mañana sí. Así que si queréis, guapo, me cago en la leche jodida. Mañana sigo. Un beso. Agur, diles agur, Coco, diles agur. Agur ahí, mira, la tele. Agur. Diles agur.